¿Qué soñaron anoche? ¿Qué han soñado últimamente? De esos sueños que se quedan grabados, que perturban un poquito en algunas ocasiones o en estos tiempos en muchísimas ocasiones y que nos llevan a buscar una interpretación. Bueno, bienvenidos a esta segunda temporada, así lo hemos llamado, del seminario de psicofilosofía callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo la custodia de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, que algunas veces menciono, algunas veces olvido mencionar. Vamos a iniciar esta segunda temporada, así como en las series de Netflix. Vamos a iniciar también tratando de analizar ese tipo de cosas que nos ocurren en el día a día y que desafortunadamente no están en los libros, no están los profesores universitarios, están muy ocupados en sus cubículos, los investigadores, todos ellos están en sus sesudas investigaciones sobre ideología de género y todo el comportamiento de las gallinas según la perspectiva de género y esas cosas absurdas. Y entonces hay algunas cosas que quedan no por casualidad en este estado en el que vivimos, el gran invento del demonio es el estado laico, supuestamente estado laico de un gobierno satánico, ¿no? Como hemos visto en estas expresiones de doña Clarita Brugada, que es lo peor que le ha ocurrido a esta Ciudad de México desde el terremoto del 85. Es una mujer llena de odio, cargado de esta ideología demoníaca, o sea, prácticamente en esta cultura de la muerte, ¿no? Que a ella no le da pena, ¿no? O sea, se han comenzado las celebraciones del 700 aniversario de esta ciudad, en esos tiempos Tenochtitlan, o México Tenochtitlan, como se le quiera decir. Y ella no tiene empacho, ¿no? En hacer la peor de las herejías, siempre el demonio, siempre actúa bajo en su característica, en su carácter, en su condición de embustero, de engañador, o sea, no es un ente, digamos, cabal en ningún sentido, sino que siempre tiene que mentir, entonces, o siempre tiene que usar una jugarreta para hacer sus patrañas, ¿no? Para hacer sus tropelías. Entonces ellos siempre operan, como siempre he dicho, bajo la etiqueta o bajo la bandera, por ejemplo, de la libertad, de la inclusión, de la diversidad, de la inclusión, cuando en esta ciudad de donde transmito, donde vivo, donde he vivido toda mi vida, la Ciudad de México, viven cientos y cientos de personas en la calle. ¿De qué inclusividad habla doña Clara Brugada? Sabrá Dios, ¿no? Bueno, más bien, como ella trabaja para Satanás, pues sabrá su jefe, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre un tema muy especial, pero pienso yo, muy, muy importante. Incluso es el tema, yo me atrevería a decir, el tema que creo yo o uno de los temas que me abrió los ojos respecto desde mi profesión, o desde una de mis profesiones, porque tengo varias, desde la profesión de psicólogo. Es qué está pasando en esta sociedad contemporánea, que parece ser que vivimos bajo una guerra espiritual. Una guerra espiritual en la que los entes malignos están completamente desatados, tratando de destruir al ser humano, de apoderarse de su alma. Ese es, en resumidas cuentas, su cometido. Entonces, en los sueños, en eso que soñamos, eh, pienso que hay dos cuestiones muy particulares, sobre todo viéndola desde el punto de vista, no sé, tal vez científico, esa palabrilla tan nauseabunda que hoy se puede usar prácticamente para lo que sea, ¿no?
O sea, los científicos, estos científicos sociales, humanistas, que son todo menos científicos, no son ciegos, no ven más allá de sus narices, o de su nariz porque solo tienen una, e ignoran las cuestiones que son como bastante evidentes, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acerca de los sueños? Acerca de los sueños, desde la psicología, lo que van a encontrar más, o desde la cuestión, sí, psicología, dejémoslo así, ¿no? Desde la psicología lo que van a encontrar es el psicoanálisis, ¿no? Entender el psicoanálisis como una forma de psicología, que lo es, ¿no? Aunque ellos se pelean entre sí, ¿no? Psicólogos, aunque necesitan unos de otros psicólogos y psicoanalistas, todos ellos muy ufanos, muy petulantes respecto a sus respectivas doctrinas, equivocadas en la mayoría de los casos, ambas. Uno necesita del otro, pero uno tiene del otro y viceversa, ¿no? ¿Qué decimos respecto desde el psicoanálisis a los sueños? Y haciendo un breve resumen, ¿no? Que los sueños son esa, dice Freud, esa puerta regia al inconsciente, donde está todo nuestro cochambre de deseos reprimidos. En realidad, el viejo tiene parte de razón, ¿no? Pero su gran error fue, que es lo que le reprocha Viktor Frankl, el famoso autor del libro que a todo mundo le gusta, el del hombre en busca de sentido, que él le reprocha que Freud nunca vio una parte espiritual en el ser humano. O sea, todo lo dejó, digamos, como en un asunto, no sé, dependiendo quién lo interprete, ¿no? Pero digamos que el ser humano como un ente independiente de todo ello, aunque por supuesto perteneciente a una comunidad. Lo que quiero decir es el hombre y nada más, ¿no? O sea, Freud era ateo, del tipo, y que también lo he resaltado, ¿no? Marx, Nietzsche y Freud, tres tipos muy brillantes, pero tres tipos completamente ciegos, y que los tres en su obra, de una u otra manera, un fin muy particular y muy claro es, digamos que extirpar la parte espiritual del ser humano. Es decir, en últimas, borrar a Dios de nuestra vida, de nuestra existencia. Y quien por ahí se atreva es que es ignorante, es idiota. Los idiotas son ellos, ¿no? Es cuando se usa el intelecto y la tremenda capacidad, los tres con obras muy vastas, para decir estupideces, ¿no? Porque ante todo, la primera característica, o una de las primeras, pienso yo, del ateo es su estupidez, ¿no? Es decir, es no darse cuenta de ciertas cosas que no pueden explicarse con tu ciencia, entre comillas, que trabajas en tus cubículos donde ves marxismo y todas esas tonterías. O psicología cognitivo-conductual, ¿no? O psicoanálisis. Es decir, el psicoanalista, el marxista, el otro, no ve más allá de que hay una parte del ser humano que no solo es física, que no somos un ser, como les dicen en las universidades, biopsicosocial, no, que somos biopsicosocial, pero además, y que es lo más importante, es la parte espiritual, que además de todo, siempre vale la pena recordar este asunto que desde los griegos la psique significa alma, pero en los paganos griegos, o sea, aún los griegos en su paganismo, ¿qué es esto? O sea, digamos, profesar creencias religiosas en contra de Dios, del Dios único y verdadero, que existe, aunque les rechoque. Ese paganismo, por lo tanto, luego entonces se convierte necesariamente en satánico. Perdón, estaba tomando agua en mi vaso de Snoopy que me regaló mi hija. Bueno, el caso es que en realidad lo que podemos apreciar, o sea, por ejemplo, desde Freud, que todo se explica a través de la sexualidad, ¿no? O sea, yo sueño en un barco y el mástil de un barco representa un pene gigante, ¿no? O sea, ese es
la cosa. Y además de todo, cada vez son más, pues más fértiles, ¿no? O más febriles, ¿no? Más calenturientas sus interpretaciones, sobre todo de los neopsicoanalistas, de que muchos de ellos tienen esa formación lacaniana que todavía está más loco, como buen francés, más loco que el propio Freud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en realidad con los sueños? Vamos a suponer, hay un sueño en los cuales ustedes sueñan que les va a cobrar que tocan en la noche, ¿no? Y que llega el cobrador a cobrarles la deuda que tienen con Coppel, ¿no? Bueno, eso desde luego que es una cuestión pues muy obvia, ¿no? Pues es decir, si le debo a Coppel y sueño en la noche que llegan los cobradores y que entran a mi casa y todo, eso implica, pues es decir, es algo como muy obvio que quizá no necesita mayor interpretación o mayor explicación. Sin embargo, ahí habla también de lo, digamos, de lo perturbado o de la poca paz que tiene nuestra vida, nuestra alma. Es decir, aún en ese caso tan simple y tan sencillo, o sea, como que yo sueño que llega en la noche mi mamá a reclamarme que no tendí la cama, ¿no? Bueno, pues es que no la tendí, ¿no? O que no, no lavé la estufa, ¿no? Bueno, pues que esos sueños pueden existir. Muchos sueños no necesitan interpretación, porque como ahí sí, correctamente de alguna forma, existe un sueño profundo que se llama el sueño este sueño del, en español MOR, en inglés REM, del movimiento ocular rápido. Hay un estado del sueño en el cual el sueño es muy profundo y podemos soñar, incluso sueños como muy vívidos, esa palabra que se usa mucho desde hace cierto tiempo, en el cual parece que lo estamos viviendo y que lo disfrutamos y que puede ser algo coherente o algo incoherente, puede ser algo congruente o algo incongruente. Sin embargo, en los sueños, como que aunque estemos soñando algo muy disparatado, el sueño se encarga de darle forma, ¿no? O sea, es decir, aunque yo tenga cuatro orejas, pero el hecho de tener cuatro orejas es parte del sueño. En ese momento uno no lo quita, pues, no es necesario suprimir el hecho de que yo tengo cuatro orejas, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo trivial, pues. Muchos de esos sueños, cuando nos despertamos, incluso pudieron haber sido sueños pues divertidos, ¿no? Que nos reímos, los disfrutamos y demás. Y cuando una vez que despertamos, nos los recordamos más. A lo mejor cuando despertamos recordamos un poquitín, pero después se nos olvida por completo. ¿Por qué? Porque no es necesario recordarlos. Sin embargo, son sueños muy profundos que nos ayudan a relajarnos, a descansar. Pero como todo lo que pertenece al ser humano le pertenece a Dios, entonces hasta eso en los sueños, Él está pendiente o Él tiene digamos, un control entre comillas, porque puede ser un sueño muy feo, muy horrible, una pesadilla. Todo ocurre por su voluntad, ciertamente, pero en muchas cosas no es lo que Él querría que soñáramos, ¿me explico? O sea, vamos a suponer que estamos soñando en una relación prohibida, ¿no? O sea, que estamos casados y que tenemos una relación con la esposa o el esposo del vecino. Desde luego que no es algo que Dios querría que soñáramos. Sin embargo, pues Él, hasta en esa situación, hasta en los sueños, Él respeta nuestra voluntad. Más que nuestra voluntad, perdón, nuestra libertad. ¿Qué está pasando hoy con los sueños? Bueno, que ha pasado siempre, pero hoy yo sí pienso que es algo muchísimo más marcado. Los sueños lo ha sido siempre, los sueños son un espacio de expresión, de manifestación, de comunicación de lo espiritual.
cuando no son esos sueños que olvidamos y todo, cuando son esos sueños que nos dejan marcados, que dejan una huella, que dejan, digamos, una impronta en y que nos acordamos. A lo mejor vamos perdiendo vamos olvidando ciertos detalles, pero los recordamos. Es decir, bueno, pues soñé que temblaba, un terremoto tremendo. Bueno, tal vez con el paso del tiempo, como ocurre con absolutamente todo, ¿no? O sea, hoy ya, por mucho que lo hayamos vivido así intensamente, bueno, recuerdas de pe a pa el tricampeonato del América, el juego, bueno, probablemente no, o el juego en el Mundial de México 86, en el que México le ganó a lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, es eso, todos los recuerdos van perdiendo su, digamos, su huella, ¿no? En nuestra memoria. Eso es normal y pasa tanto para los sueños como para todo lo demás. Bueno, entonces son espacios de manifestación espiritual. Aquellos sueños, ustedes perdonarán, pero pasa el del agua y pasa una vez, y luego pasa otra vez, y luego vuelve a pasar para que no nos vayamos a quedar sin agua, ¿no? Bueno, voy a hablar específicamente de esos sueños que dejan una huella, que son ese sueño de expresión, manifestación, comunicación de lo espiritual. Pero como todo tratándose de lo espiritual, estamos hablando luego entonces de lo bueno y lo malo, de Dios y del enemigo, de Dios y del traidor, del santo y del Señor y del pecador, que no se cansa de ser pecador, pues, ¿no? Del que quiere nuestra salvación y el que quiere y busca afanosamente nuestra condena. Vayamos a esos sueños, a ese tipo de sueños, que ya no son sueños intrascendentes, sino a veces son profecías, a veces son avisos. Decía una señora, sigo por ahí un grupo que hay muchos, ¿no? Yo supongo, en el Facebook, se llama algo así como de lo sobrenatural, ¿no? Mucha gente es muy insistente en esas dos cosas, en los sueños y en las vivencias inexplicables, en vigilia, pues estando despierto, que a veces realmente es lo mismo. O sea, solo que uno es dormido y otro es despierto. O sea, yo estando dormido llega una sombra o sea, como una parecida como una sombra, con una especie pues de capa, ¿no? De negro, que no tiene ojos, sino que tiene unos hoyos en los ojos, o sea, donde van los ojos, pues es algo así como como un orificio, y me dice, o nos dice, te vas a morir. Eso puede ocurrir tanto, o sea, estando así, yo estoy grabando mi podcast y de repente sale por ahí, Dios no lo quiera, o estoy, o la mujer está pintándose las uñas, o está haciendo esto, o está haciendo el otro, o está haciendo la sopa de fideo, lo que sea. Y entonces en eso pasa la sombra, se puede detener y le dice algo así, ¿no? Le puede decir algo o quizá no le dice nada. Pero tanto lo mismo que pasa en el sueño, lo mismo que pasa en la vida real, ¿no? Estando despiertos, pues. ¿Habrá una diferencia en que te encuentres al demonio en sueños o estando despierto? Pues la verdad es que en los dos casos quiere decir que el ente maligno, como he dicho en varias ocasiones, que el ente maligno ya lleva cierto recorrido en nuestras vidas. O sea, que ya tiene cierto control, que así como si estuviéramos jugando un juego de mesa, ¿se acuerdan? O sea, como de estos juegos de conquista que anteriormente existen, que pues yo creo que algunos así deberían seguir existiendo en el mundo digital. Es que cuando el demonio hace una manifestación así tan clara en tu vida,
Por lo regular, y digo por lo regular, porque no siempre es así, a veces es por otra cuestión, pero por lo regular es que ya lleva cierto recorrido en tu vida, ya tiene el control en tu casa para echarte a perder el pozole. No quiero decir que el pozole no se echa a perder por sus propios medios, es un proceso de descomposición natural, ciertamente. Pero cuando hay ciertas partes de tu vida, de tu casa, en donde el ente maligno ya tiene un gran control, entonces se te va a echar a perder más rápido. O sea, se te puede echar a perder de un día a otro, o se te puede echar a perder cosas que hasta es extraño, ¿no? Que se te echen a perder, como dulces, por ejemplo. En el baño ya pues siempre se te tapa, como siempre he dicho, ¿no? Siempre se te tapa la regadera y todo. Entonces, podríamos encontrar una diferencia entre que te lo encuentres en los sueños, en las pesadillas, o que te lo encuentres en la vida real. Es posible, pero también es posible que no. El gran problema de que te lo encuentres en los sueños es que no te va a dejar dormir, ¿no? Es que uno de los momentos más importantes en nuestro día a día es el hecho de dormir. Y tal vez no llegue todos los días a causarte una pesadilla, pero lo que puede hacer es despertarte todos los días a las 3:30 o a las 3:33, ¿no? Porque el pobre desdichado que no tiene ninguna originalidad, a final de cuentas todo el poder que se lo da a nuestro Señor, ha agarrado ese número 33, ¿no? El 3, porque es la edad de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? O sea, no... Si es una estrella de 6 picos, él hace de 5, ¿no? Si eres un crucifijo, la voltea de cabeza, ¿no? Es bastante idiotita esto, ¿no? Pero bueno, pero ojo con una cosa. El peor error que podemos hacer es subestimar el poder del enemigo, porque además, para enfrentar al enemigo, nosotros no lo podemos enfrentar o vencer por nuestros propios medios. Cuidado con eso. O sea, lo dijo Jesucristo, sin mí no van a poder, sin mí no van a tener paz, sin mí no va a haber paz en su corazón, en sus vidas, sin mí no van a poder, y entre otras cosas, sin mí no van a poder derrotar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás y todas sus huestes, ¿no? Que son millones y millones. Lo han dicho innumerables sacerdotes, ¿no? Entonces, decíamos, es igual bueno, es que si viene en la noche, a lo mejor no siempre se va a manifestar en un sueño malo, no en una pesadilla, sino que otro día ya se te trepó, ¿no? No crean en esta patraña que la parálisis del sueño. Bueno, obviamente existe una parálisis. Sí, existe una parálisis, pero eso no lo dice todo. El nombre está incompleto. Porque no solo es una parálisis, sino es una parálisis aterradora, llena de miedo, horrible. Es una sensación tremenda, horrible. ¿Por qué? Porque tienes a la bestia encima de ti o junto a ti. Ojo con eso. Una vez que a mí me visitó, cometí un grave error. ¿Qué fue el error? Que se me echó juntito a mí. O sea, como cuando llega el gato o el perro, ¿se acuerdan, no? Que se sienta junto a ustedes, se echa junto a ustedes para que lo calientes y tú calentarte y ellos que te calientan, pues los pies, la espalda, lo que sea, ¿no? Ese día cometí un gran error porque no se trepó, se puso junto a mí para que vean que no es, que eso desmiente la teoría de la parálisis del sueño, que eres tú mismo el que el que te causas esa pesadez, digamos que por un desguance muscular, ¿no? Evidentemente no es el término científico, pero llamémosle un desguance muscular. Bueno, pero no es tal, porque a veces el demonio está junto a ti y de todos modos te provoca esa angustia, ese miedo, ese pánico, ese terror. ¿Por qué? Porque el demonio tiene esa capacidad de aterrarte. Tiene una capacidad tremenda. Él conoce tu ADN, él conoce si te va a dar diabetes, si te va a dar hipertensión. Y a lo mejor esa hipertensión te puede dar cuando tengas 60 años, pero él dice, no, mejor
Aprovecho tu lejanía de Dios para que te dé a los 45 y te voy a despedazar para matarte a los 55 o a los 60, para matarte antes de tiempo. De todos modos te vas a morir, tú dirías sí, pero no es lo mismo que te mueras en el momento cuando Dios lo ordena que cuando el demonio, que además de todo antes de la venida de Jesucristo era el dueño de la muerte, eso lo dice claramente, lo explica claramente la Biblia, no es lo mismo que Satanás te mate, sea el que te mate. No, esa es una buena noticia. Entonces, de pronto nuestra vida, nuestro descanso se hace más angustioso, porque además pues no dormimos, no descansamos, nos estresamos más, nos estamos todos, nos enojamos más iracundos, más todo. Me decía mi querido amigo el víbora que solo dejemos así el víbora. Él me decía, él me platicaba algo muy particular. Y dice, mira Paco, es que yo lo veo ahí. O sea, lo veo en la puerta, lo veo en el techo y parece ser que se está burlando de mí. Él despierto, el víbora despierto, ¿no? Que su esposa no se cansa de mandarlo a misa, ¿no? Pobre mujer. Bueno, y entonces dice el víbora, y que él le decía a su... No, es que está ahí, parece que está ahí. ¿Y cuál es aquí el gran problema, muchachos? Es que si ustedes van, y esto lo cuentan, a un psiquiatra, a un psicólogo, ya valió, ¿no? Les van a decir que están locos, que están esquizofrénicos. Eso es lo que ellos quieren. O sea, por eso digo que detrás de todas estas disciplinas, psicoanálisis, psicología, hay algo también muy demoníaco. O sea, cuando Freud curaba a veces, ¿no? O sea, aparte era a veces, o sus discípulos curaban a alguien de evidente influencia demoníaca, otra vez, no es que el demonio lo haga todo, pero de que está presente en todo trastorno psicológico, psiquiátrico, eso no tengan la menor duda. Y hay muchísima literatura que así lo evidencia, que así lo señala. O sea, esa parte de cómo alguien que está perdiendo la razón, como nuestro cuatacho Nietzsche, cómo tiene esas visitas, ¿no? Esas torturas del enemigo, del ente maligno, ¿no? O sea, es decir, está presente siempre, en mayor o menor medida, que no quiero decir que todo lo que hay, digamos que todos nuestros problemas psicológicos, psiquiátricos sean causados por él. A veces sí, por cierto, las depresiones, las ansiedades, pero en otros casos ya problemas psiquiátricos de mucho mayor importancia. Hoy en día está presente el ente demoníaco en todos los trastornos psiquiátricos, psicológicos en mayor o menor medida. No tengan la menor duda, así, pero no tengan la menor duda. Bueno, y entonces al víbora víbora, pero ¿qué te cuesta, no? Solo reza un Padre Nuestro, un Ave María y listo, ¿no? Pero hazlo diario, hazlo todo el día. He contado varias veces este caso de una persona que me contaba que ella en la noche sentía eso, ¿no? O sea, llegaba la bestia, ¿no? Así, gandalla como es, ¿no? Porque es cobarde, no da la cara, ¿no? Como los masones, ¿no? Que siempre andan con sus secretitos. Recuerden, todos los masones son satánicos, aunque no todos los satánicos son masones, ¿no? Hay que tener bien conscientes. Entonces ella me platicaba que llegaba, ¿no? Se le echaba y entonces es una cosa desesperante, ¿no? O sea, nunca imaginas, pues, que quien está encima de ti es Brad Pitt, ¿no? O sea, si son chicas, ¿no? O si son hombres, pues la novia de Brad Pitt, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya de perdiz. No es así. Sí, aunque ahorita iré para allá. Entonces, ella decía que cuando empezaba a rezar el Padre Nuestro se alejaba, pero cuando dejaba de rezar el Padre Nuestro se volvía a acercar. Claro, o sea, los demonios han estado con nosotros todo el tiempo, nos conocen por dentro y por fuera, saben
Saben de qué picojeamos, saben lo que hemos hecho, saben lo que hicimos el verano pasado, lo saben todo. Saben cómo enfermarnos, saben cómo volvernos locos, saben cómo enojarnos, saben absolutamente todo. Y saben que nuestra relación con Dios, en el mejor de los casos, es fría, tibia, mediocre, distante, convenenciera, nada más. O sea, ellos saben que vamos a rezar un Padre Nuestro mal rezado, ¿no? Si acaso por ahí de cuando en cuando vamos a encender una veladora. Miren, ustedes pueden encender una veladora, pero si esa veladora no lleva una convicción espiritual de rezo, digo permanente, ¿no? Entonces la veladora no sirve. O sea, si ustedes creen que van a llegar, prenden y se van ahí 24 horas bueno, no 24 horas, ¿no? Pues si no hay un incendio o se acaba la vela. Pero que la veladora lo va a hacer solo, eso no funciona. Si ustedes traen cargando la cruz, pero solo la traen como muchísimos morros de adorno, pues la cruz siempre tiene un poder, pero la importancia, la intensidad de ese poder es proporcional a tu convicción, a tu ejercicio, a tu espiritualidad. Tu espiritual en Dios, ¿no? No me vayas a salir con que subiste al teposteco, practicaste, te alineaste los chakras o practicaste meditación trascendental. Son estupideces que inventó el demonio. No hay otra cosa. Vemos lo que está pasando hoy con el fenómeno de esto llamado senderismo. O sea, cada vez hay más muertes, pero ya muertes que dices, oye, es que esto no es posible. Una chiquilla que trata de escalar por ella misma al pico del águila en el Ajusco, cuando sabes que es una muerte segura. ¿Quién creen que encamina a esta pobre gente a exponer la vida? O sea, Dios no quiere que el domingo estés allá arriba. ¿Dónde quiere que estés Dios el domingo? En la iglesia, con Él, dándole gracias, adorándolo, sí, porque es Dios, ¿no? Y lo mismo pasa con el fútbol, ¿no? Que se ha convertido, ya haré un programa de fútbol. Pero el caso, pienso yo, más perturbador, es del chico del chaval, del morro, creo que se llama Alan. Yo vi ya lo habían subido ahí como short a las redes, y él dice, él anuncia, va a subir, me parece que es en el Iztaccíhuatl, y que él dice, no, pues ya hace frío, dice, voy a ir para allá arriba, estaba muy lejos de los refugios, etcétera. Y termina, ¿qué creen? Muriendo. O sea, ¿quién creen que subió desde desde la fuerza de lo espiritual, allá arriba al chamaco? ¿Quién crees? ¿No? Entonces, lo voy a decir, ¿no? El demonio, por si no ha quedado claro. Entonces, es cierto, o sea, él sabe que tenemos una vida muy mediocre y sabe que solo vas a rezar este Padre Nuestro, que te lo vas a echar en 10 segundos, pero las otras 23 horas, 59 minutos y 50 segundos del día no vas a hacer nada, ¿no? Entonces tiene todo a sus anchas para operar, ¿no? Ya sabe que cuando empiezas a rezar el Padre Nuestro se va a alejar, pero ya sabe que vas a dejar de rezar y entonces ahí se va a dar su agasajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los sueños? En los sueños estamos viendo esta manifestación de lo mucho que el demonio ha ganado en nuestras vidas. En nuestras vidas y por lo tanto en la conquista, en esta batalla espiritual, en la conquista espiritual. Siempre me dice mucha gente, Dios me quiere, Dios me ama, Dios me bendice, ¿no? No tengo por qué ir a la iglesia, no tengo por qué confesarme, Francisco, tú eres peor, los peores, ese gran mito, ¿no? Los peores están en la iglesia católica. Bueno, Jesucristo no vino a salvar a los justos, vino a salvar a nosotros los pecadores de entrada, ¿no? Pero déjenme decirles que en esta situación de que Dios me ama, Dios me bendice, sí, no tengo la menor duda, es cierto, ¿no?
Y yo, si yo fuera Dios, yo ya te hubiera dejado de amar y te hubiera dejado de bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y te bendice, pero tú no lo amas a Él, ni lo bendices, ¿no? Ni lo glorificas. O sea, no es una relación recíproca en la que Él vaya a tu casa y tú vayas a la suya, en la que Él te bendiga, te cuide y que tú repliques. ¿Y cómo es replicar? Bueno, pues para empezar, este mundo necesita muchísima oración. Dios me ama, me bendice, sí, pero yo no estoy tan seguro de que tú lo amas a Él, porque solo recurres cuando necesitas algo, nada más. Y eso lo hemos hecho todos, ¿no? El que esté libre de pecado. Bueno, hay otras cuestiones, hay otros sueños. Por ejemplo, que ahí nos metemos mucho en como en una discusión con los fanáticos psicoanalistas, ¿no? Que además creen en eso, así como es como dogmático, ¿no? Como un acto de fe, pues, ¿no? Incomprobable, dicen en las escuelas de psicología, es que te tienes que psicoanalizar para ahora sí como para transformarte, o como para renacer. Los psicoanalistas son igual antes que después de psicoanalizarles, ¿no? Igual de pecadores, dejémoslo así. Vamos a suponer, el otro día me decía un amigo, ¿qué crees? Dice, es que soñé, él hace tiempo, hace mucho tiempo, terminó una relación con su mujer y todo, y tiempo después conoció a otra persona y empezaron una relación, se entendieron y todo. Entonces en una ocasión eh, pasaron el fin de semana juntos, o no recuerdo si ya vivían juntos, no me acuerdo, pero él soñó con su anterior pareja, con su mujer, pues, ¿no? Y soñó, la escena fue, o el sueño fue, digamos, dejémoslo en erótico. Incluso cuando despertó, él se sorprendió porque él tenía una erección, ¿no? Y entonces eso a él le causó muchísima confusión, lo perturbó, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Aparentemente, incluso yo le podría quitar el aparentemente. Ya no tiene, pienso, ningún deseo ni ningún amor por aquella relación que ya terminó hace tiempo y que ya realmente no habría forma de rehacer. Les presumo mi escapulario de la Nuestra Señora del Carmen. Bueno, si ustedes van con un psicoanalista, la interpretación va a ser muy, muy, muy obvia, ¿no? Es que tú tienes un deseo reprimido por tu exmujer, porque tal, tal, tal. Bueno, ya se sabe en el cuento, no hace falta mucho buscarle. Pero en realidad no es eso. La verdadera interpretación de los sueños que traigo yo gratuitamente para ustedes, por obra y gracia del Señor, no es eso. Es que el demonio, que también, como digo, o sea, hay una manifestación en los sueños para lo bueno, lo malo, lo que es de Dios, lo que es del enemigo, ¿no? Entonces, ese sueño fue cortesía del demonio, que quiere hacerle creer que todavía tiene, freudianamente, que todavía tiene deseos sobre la anterior fulana y que o sea, ¿por qué? Y que sobre la actual, pues realmente como que no es importante. Pero acuérdense de una cosa, el demonio lo que quiere es destruir el amor. O sea, todo indicio, toda huella, todo atisbo de amor, eso le rechoca. Por eso se presenta para tratar por eso son las tentaciones. O sea, nosotros tenemos una tentación hacia todas las demás personas, menos hacia la que nos corresponde, a la que nos ha dado Dios. Eso es clásico. Empieza una especie de inapetencia erótica hacia nuestra esposa, hacia nuestra pareja, hacia nuestra novia. Eso ocurre todos los días. En cambio, tenemos una lujuria hacia hasta la chica de las tortillas o a la que sea, ¿no? O a la viejita de los dulces. O sea, es decir,
el demonio enciende nuestra lujuria, lo cual es muy sencillo, muy sencillo, conoce todo, conoce todos nuestros funcionamientos, y Él es el que nos causa esa erección. Por eso, Jesucristo, cuando va a orar y regresa y ve a sus discípulos dormidotes, les dice, ni una hora pudieron permanecer despiertos. Tenían que orar para no caer en tentación. ¿A qué tentación? Ay, no lo especifica. ¿A qué tentación se refería Jesucristo? A varias, no lo sé, es probable, pero una de ellas es la tentación del demonio que llega a las 3 de la mañana a causarte ese deseo que hace, por ejemplo, que la gente que te masturbes en la madrugada no va a llegar a causarte ese deseo por tu esposa, por tu mujer o por tu esposo, si estás lejos de Dios. Si estás lejos de Dios, como dice Jesucristo, si estás cerca de Dios y estás casado, cuando dice Jesucristo, si estás casado, no pecas, no entra en detalles, ¿no? No, o sea, evidentemente que él quiere una vida ordenada, ¿no? O sea, respeta el Viernes Santo, ¿no? Respeta el domingo, qué sé yo. Pero no entra en detalles, por cierto. Al menos no detalles que nos revelen las Escrituras, el Evangelio. O sea, con tu esposa, es más, me parece que en Proverbios, o sea, deleítense en su mujer, en la mujer que... ¿Y por qué te vas con esa fulana que no ha sido? O sea, así lo dice en la Biblia. ¿Por qué se deja seducir por esas, diríamos, ¿no? Por esas piernas, para no decirlo vulgarmente, que no te corresponden, que no son de la mujer que te ha dado Dios? Es más, hay una parte en donde dice, en donde habla de los pechos, de deleítese en los pechos de tu mujer, pues, ¿no? Lo dice con otras palabras, pero se refiere a los senos. Es decir, el erotismo para nuestro Dios no está prohibido de ninguna manera. Pero lo que ocurre es el desorden, el adulterio. Esa es una cosa, es un pecado mortal, ¿no? E incluso, por ejemplo, también lo es no estar disponible, ¿no? para tu pareja. Insisto, el demonio va a venir a causarte deseo por otras personas, pero te va a causar inapetencia por tu pareja misma. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia, al menos hay varios, ¿no? De personas que, entre ellas Isabel y Zacarías, padres de Juan Bautista, que concibieron ellos ya siendo ancianos, ya siendo personas mayores, pues, ¿no? O sea, que no tienen que estar tomando ni aceite de hígado de tiburón, ni esas cosas, cuando están en cercanía de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo esto? O sea, que el demonio va a entrar a esos sueños tanto a advertirte o a causarte temor sobre que a lo mejor ya tiene cierto poder sobre tu vida, a causarte tentaciones, a causarte sueños inapropiados con otras personas. Sabe que te vas a masturbar, por ejemplo, y todos los actos, las relaciones sexuales, para Dios, todas son pecados. No lo escribí yo. Aunque se choque, aunque la ONU se enoje, aunque qué sé yo, ¿no? Aunque puedan traer un papa woke como el que teníamos, un papa progre como el que teníamos, aunque ustedes digan, yo soy LGBT y soy católico al mismo, no, bueno, es que eso es, pues yo soy asaltante y es cierto, no es un delito, ¿no? O sea, yo soy adúltero y soy católico. Bueno, pues si eres católico, pero eres un mal católico. Eres un católico que vive en pecado. El adulterio propiamente pues, no es un delito, ¿no? Como lo otro, pues tampoco lo es, ¿no? Pero pecado es. Entonces te va a llegar a causar todo eso. Y la masturbación, pues es otro pecado que agregamos a nuestra cosecha. Y también esos sueños son ese espacio de expresión, de comunicación espiritual. Hay veces que ustedes pueden ver que llegan almas del purgatorio a pedir, pueden ser un familiar. Este tema es muy largo. Pueden ser familiares que ustedes ven y que están solicitando oración.
Es muy común, es muy probable que si ustedes sueñan con un familiar, es muy probable que les esté pidiendo oración. O sea, cuando ustedes sueñan con alguien conocido, es probable, o sea, con alguien fallecido, es probable que les esté pidiendo oración. O sea, el 99.999% de que ellos necesitan oración. En otras ocasiones, cuando ese ser querido o ese difunto conocido se vuelve en un sueño un tanto aterrador, es que el ente demoníaco tiene poder o ya sea sobre él o ya sea sobre uno mismo. No quiere decir que ese ser esté condenado. Si le soy sincero, podemos nosotros saber si alguien está condenado. La verdad es que solo por voluntad de Dios en una revelación. Pero solo así por algo así como, no. O sea, ¿puedo yo saber si mi tío está con...? No, no lo puedo saber. Podría haber formas, sí, solo por voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pero puede ser que esté purgando un, un purgatorio, valga la redundancia, muy doloroso, muy profundo, de años, de mucho tiempo y de mucho dolor. Recuerden, no vamos al cielo en automático. El cielo es solo siendo santo, es un lugar puro. Solo siendo santo puedes entrar al cielo. Y no es el caso de ninguno de nosotros. Necesitamos pasar a la tintorería, desmancharnos. Y de acuerdo a al tamaño de la mancha, de las cicatrices, de todo, pues es el tiempo, no es nuestro tiempo en el purgatorio. Por eso vayan de una... O sea, y quien, aunque digas que crees en Dios, que crees en Jesucristo, si no te arrepientes de tus pecados, si no los reconoces, si no te arrepientes y si no pides perdón, no puedes entrar al cielo. No hay manera, ¿no? Esta idea que les han vendido a los protestantes, a los luteranos, que no son cristianos realmente, sino son luteranos, es completamente falsa. Solo puedes entrar al cielo si te arrepientes, si reconoces tus pecados, te arrepientes y pides perdón. En otras ocasiones, Dios hace revelaciones a través de los sueños, de cosas que quiere que hagas, de cosas que te quiere decir, de cosas que, o sea, no todo tiene que ver con los, digamos, con almas, ¿no? Difuntos, con ciertos hechos, sino hay veces, como vemos en tantísimos episodios de la Biblia, que evidentemente eso es algo que debemos de hablar muchísimo más a fondo, ¿no? Cuando Dios te manifiesta algo a ti, como lo hizo con tantísimos profetas, para que ustedes empiecen a entender el lenguaje de Dios para cuando Dios te habla. Un día me dijo, ¿no? En un sueño, estaba yo por dormir y me dijo con una voz muy clara, una voz de hombre, una voz, me dijo, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? Porque estaba yo dale y dale con cosas que ya me ha dicho, que ya me ha prometido, y le digo, oye Señor, pero es que tal, y me dijo así, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? Esa es la única vez que lo he escuchado así por su propia voz y nunca lo he visto, nadie que estemos aquí lo podrá ver, ¿no? Podremos ver a Jesucristo, a la Virgen María. Entonces, en muchas ocasiones son cosas que Él te comunica, de cosas que Él quiere que hagas, o cosas que simplemente te quiere decir, o cosas, revelaciones, o sea, no mostrándose ante ti, sino Él llevándote, ¿no? Aquí para que tú conozcas, por ejemplo, el purgatorio, o para que conozcas los efectos del pecado, o los efectos, que tantísimas y tantísimas cosas. Y ahí no te da miedo. O sea, Él le gusta que aprendamos, le gusta que nos quitemos la venda de los ojos, pero hoy la gente es voluntariamente ciega y voluntariamente sorda. Y lo que está ocurriendo es que en nuestra lejanía, distancia de Dios, Él no puede hablar con nosotros, porque es más fácil, no digo que siempre sea así, pero es más fácil cuando por lo menos tratamos de estar en gracia de Dios,
que oramos, que vamos a misa, que nos confesamos, que rezamos el rosario, que hacemos obras, que tratamos de hacer caridad. Esa es la forma en la que nuestra alma se va purificando, nos va acercando más a Dios y Él luego entonces puede sostener con nosotros un diálogo más directo. También puede ocurrir que estás en un congal pisando fondo en el excremento y te atraviesa y se te aparece un ángel o la Virgen María o Jesucristo por su misericordia para salvarte de la cloaca, ¿no? Pero bueno, este es un tema que no podemos terminar en 50 minutos, lo dejaremos para la siguiente. Bueno, cuídense mucho, primer capítulo de esta segunda temporada del Seminario de Psicofilosofía Callejera desde la gran Ciudad de México. Cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta luego.